Hola, hola Queen, Hola, hola Matata, estamos aquí en otro capítulo. de La vida me da alergia. Hoy es un capítulo especial porque tenemos una invitada y nos vamos a poner conspiracionistas, Queen. ¿Qué opinas? Regio, pues estamos como ideal para pasar la cuarentena hablando sobre esas cosas de las que nadie habla, pero todos hablan, pero nadie sabe, pero todos saben. Nadie sabe, pero todos saben, se comentan por lo bajo, se Se hablan a dice, escondidas, me contaron por cosas que ahí. se hablan con miedo. Sí, sí. ¿Y quién es nuestra invitada, Matata? Nuestra invitada, nuestra experta en conspiraciones, la señorita Saturna. Señorita Saturna, que ahora se va a presentar. Hola Saturna. Hola Queen, hola Matata. Yo vengo aquí a hablar de conspiraciones, que en realidad soy experta porque paso demasiado tiempo en internet y tengo demasiado tiempo libre. Bueno, ustedes nos dicen de qué conspiraciones vamos a hablar y yo tengo igual información de como las más conocidas. Vamos a partir primero con... Yo pedí, como siempre pido por Instagram, cosas a nuestro audio escucha. Esta vez pedimos conspiraciones. Queríamos ver así que se volvieran locos. Y nos mandaron unas bastante interesantes. Tuvimos Yo harta les voy a ir participación, comentando. ¿cierto? ¿Ah? Tuvimos harta participación. Sí y no. A ver, en el anterior de miedo tuvimos harta participación de muchas personas que mandaron sus miedos. En el de ahora, si bien tuvimos menos personas, teníamos más personas que nos pedían ciertas conspiraciones, pero algunas aportaron datos de conspiraciones que nosotros íbamos a hablar. Por ende, ahora la participación de los audioescuchas fue distinta. No puedo decir que fue menor, porque llegó a más personas esta historia. Pero las que Uh, enviaron así conspiraciones de las cuales quieren saber son menos a las que nos enviaron datos corroborando las conspiraciones, que eso es más entretenido. O sea, ahora tenemos a la gente más metida, básicamente. ya, Y vamos a partir con la primera. Yo les voy a nombrar la conspiración o les voy a hablar un poco de ella y ustedes me van a dar su opinión. ¿Les parece? ya. Ya. La primera dice así. Hugh Ledger, el actor que hizo del Joker en la película de Batman de Christopher Nolan, fue asesinado adrede para hacerle promoción a la película. Porque todos sabemos que él recibió un Oscar póstumo por su actuación. Pero dicen que en realidad quizás esto no hubiera sido tan buena o no hubiera llegado al boom que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo asesinaron en Hollywood, básicamente. Yo no creo. Honestamente, la carrera de Heath Ledger estaba despegando súper bien. O sea, ya había despegado hace rato, tiene como buenas películas antes de eso. Y le había ido súper bien con Candy. Y de ahí que se había hecho famoso, aparte de que cuando era bien cabrito participó en esta de 10 cosas que odio de ti. Y Corazón de Caballero. Y Qué Corazón de hermosa. Caballero también salió en El Patriota, entonces igual tenía una carrera bien firme el ¿cachai? Y estaba grabando El imaginario mundo del Doctor Parnassus en ese momento. Y no, según yo no tiene mucho sentido que lo mataran por eso. Si fuera por eso tendrían que matar a cada actor de Marvel cada vez que sale una película de Marvel. No porque en Marvel los personajes no mueren. Sí, pues es que es una franquicia súper conocida también, entonces no sé cuál sería la gracia de matar a un actor y además como que perder toda la plata que eso conlleva y que ya no van a poder contratarlo para ninguna otra película. Entonces Yo no. pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo porque de hecho en la película, en la tercera película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, cuando se meten a Arkham, les hizo falta un cameo o que saliera el Joker en alguna parte. Entonces eso es como quedarse cojo porque es el mejor Joker que han tenido. Sí. Aparte de eso, es como. Es difícil que lo hayan asesinado por eso, sobre todo considerando que la película que él estaba grabando en el momento de su muerte es una película distribuida por Sony y por Lionsgate, que igual son productoras súper grandes, pues. Entonces como que de verdad no tiene mucho sentido. Lo que pasó con Heath Ledger fue que él estaba pasando por su divorcio con la actriz, ¿cómo es que se llama esta? Que es la misma que sale en El secreto de la montaña, Michelle Williams. Ella ¿Ya? era su esposa y se estaban divorciando y él tenía una niña pequeña. Y la película del imaginario del doctor eh, tuvo que grabar muchas horas bajo el agua, bajo la lluvia. Y por eso él como que se resfrió y tomó medicamentos para el resfrío y aparte de los antidepresivos que él tomaba y por eso se pegó la Eso sobredosis. se mató con un cóctel de pastillas. Y ni siquiera fue a propósito, fue un accidente.
De hecho, tengo entendido que demandaron al doctor que le recomendó las pastillas para el resfrío porque el doctor estaba al tanto de que él estaba tomando antidepresivos. Sí, así Ahí Así que que sí la como que primera se hace un poquito teoría... más sospechoso, pero Ujú. como que no es muy inteligente, como que es solamente una negligencia médica. Sí, pasa a veces. Entonces, devastamos la primera teoría. sí. Debunker. Partamos con la segunda. La segunda que nos mandó un audio escucha que es como muy fans de nuestro podcast, que dice que Jesús en realidad reencarnó para el año 2000, estuvo en el Vaticano y la Iglesia Católica lo asesinó. Lo asesinó, y el por qué lo asesinó es porque la nueva venida de Cristo, él se dio cuenta que en realidad la Iglesia Católica era una comunidad muy pervertida, muy preocupada del dinero, que se había descentralizado mucho el tema de la religión, entonces decidieron asesinar. Es más fácil decir que siempre vamos a estar esperando a Jesús, a decir que en realidad Jesús vino y no está de acuerdo con nuestros planes del Banco Mundial y todas las cosas que están haciendo, y en realidad prefirieron asesinarlo, y que los huesos están guardados, el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacro de Cristo, que en realidad no ha envejecido, sino que está ahí, está guardado en una de las bóvedas secretas del Vaticano, que es donde se supone que ellos tienen libros de religión y muchas cosas que el Vaticano prohíbe. Las escucho. De partida yo no creo, o sea, para mí Cristo es como una figura histórica más que alguna cosa mitológica. Pero, y número dos, si uno asume que la Iglesia Católica encontró a Cristo o que Cristo se acercó a la Iglesia Católica, sería decir que Cristo es cristiano y Cristo era judío. Eso mismo estaba pensando yo, sí. Jesús nunca fue cristiano, ¿cachai? Entonces como Ujú. eso, y si llegase a haber una segunda venida y llegase Cristo, difícilmente sería como identificado al tiro porque somos caleta, ¿cachai? Mm, Y como que todo el mundo habla tontera hoy en día. Y segundo, sería como un rebelde, una cosa así. No, no sé, yo no. De partida creo que es como puro Sí, cuenterío. yo lo veo como un fanfiction, pero igual, Sí, tengo mi teoría, pero quiero escuchar a Saturna y después voy a dar mi teoría, que es un poco más es que mira, yo religiosa, se encuentro podría decir. que si hubiera venido Jesús así, así de real, y hubiera venido diciendo que soy el hijo de Dios y todo, mi segunda llegada, muchísimo más fácil que matarlo y que esconder sus restos y como que hacer un sacrilegio, no sé cómo se dice, o sea, imagínate, si viene Jesús y te dice, bueno, yo soy Jesús, eh, confirmándote que existe el cielo, el infierno y todas estas cuestiones, tú no vas a ir Lo y tildamos de vaya a loco. matar a Jesús. Eso no creo que sea una cosa muy inteligente para hacer. Entonces lo más fácil sería como que calificarlo de esquizofrénico y mandarlo, no sé, a un hospital de rehabilitación, una cuestión así. Siento que eso es mucho más fácil y es lo que hacen con mucha gente que habla de teorías conspirativas y todo eso. Muchos famosos lo mandan a rehabilitación o algún Nos están metiendo manicomio. miedo. Sí, así es. Así que a lo mejor ese loco que está en un manicomio diciendo que es Jesús, puede que sea verdad. O que puede que sea Elvis. Eso nadie lo sabe. Pero ya, segunda teoría entonces, descartada. Descartada. sí, por supuesto. Pasemos con la tercera teoría, que esta me gustó mucho. Investigué y esta tenía varias cositas interesantes que estoy investigando. La tercera teoría dice que en realidad la Segunda Guerra Mundial nunca existió. Que en realidad fue una pequeña invasión extraterrestre que hubo en Europa, lo cual dejó devastado todo el continente. ¿Y por qué tanto odio hacia los alemanes y nazis? Es porque ellos estaban coludidos con los extraterrestres. O sea, ellos supieron de esto, ellos supieron de la invasión. Ellos fue una invasión a menor escala, pero ellos estaban al tanto de esto. Y el Tercer Reich ayudó a los extraterrestres, y de hecho hay videos de veteranos de guerra que dicen que ellos pelearon efectivamente contra monstruos y todo, y que por esto mismo no, la mayoría del material audiovisual que hay de la Segunda Guerra Mundial, que si bien hay en blanco y negro y a color y que hay de muchas guerras, en realidad siempre se muestra ejércitos, aviones y todos atacando un algo, pero nunca se muestra en el que están atacando. Que en realidad todo el material
de guerra que se ha hecho hoy en día es ficticio, que es con el tema de las películas que donde muestran enfrentamientos reales, pero que el material de la Segunda Guerra no es real, que en realidad todo fue una invasión extraterrestre. Me dejáis Las calma. escucho. No, yo no creo, de verdad que no creo. Eh, lo que pasa es que tenéis que tomar en cuenta que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay como muy poco tiempo en realidad. Y durante ese tiempo se desarrollaron nuevas tecnologías. Entonces, ponte tú, las guerras se dejaron de desarrollar de la manera en que uno la ve como en las películas o como cuando te las muestran cómo se desarrollaban antiguamente, que eran como los hombres en el campo de batalla, unos contra otros. Se empezó a desarrollar más como la guerra de trincheras, ¿cachai? Que donde en realidad tú no veías al enemigo, y más como bombardeos, cosas más indirectas, ¿cachai? Y eso fue por el desarrollo tecnológico que se produjo en ese tiempo. Lo otro, que igual en general como que no tiene sentido que hubiesen llegado los extraterrestres justo en ese tiempo, ¿cachai? Por lo menos, y es muy plausible que en general muchos de esos veteranos de guerra hayan estado pasando como por algún proceso psiquiátrico súper heavy, ¿cachai? Que los hizo ver weá o que no reconocieron cosas. Acuérdate que se ocuparon como eh, armas como gas mostaza, cosas así, ¿cachai? Y que la gente en realidad tenía como otros efectos, ¿cachai? Entonces, según yo, es como una mezcla entre el pánico, que las cosas se desvirtúan en la misma historia en realidad, y que la gente no toma en cuenta el cambio tecnológico que hubo en la época, creo yo. Lo que sí, Esa duda. habían... O sea, yo tampoco creo en realidad que como que todo haya sido un encubrimiento de una invasión alienígena, no sé, porque uno, no sé para qué. Honestamente, no sé para qué los aliens vendrían y tendrían una guerra con nosotros y como que nadie sabría, porque el gobierno puede esconder muchas cosas, pero no es tan bueno escondiendo cosas. Por eso existen las teorías conspirativas. Em, pero sí han pasado cosas raras en las guerras. Como por ejemplo, hay una historia de un pelotón que estaban como entrenando en una playa, así. Dos oficiales estaban, no me acuerdo los nombres ni nada, pero es bien conocida. Dos oficiales estaban ahí en la playa mirando cómo iban corriendo así y de repente desaparecieron. De la nada, sin un pelotón completo y nadie nunca volvió a escuchar de ellos. De hecho, los del otro bando les dijeron em, que les dijeran dónde estaban porque creían que los tenían prisioneros de guerra. Y no, o sea, ellos los vieron un rato y desaparecieron así. Y nunca nadie los volvió a ver. Es cuático eso. Yo les voy a dar mis razones me voy a basar científicamente porque esto no es correcto. A ver, no es correcto porque después de la Primera Guerra Mundial se le impusieron muchas sanciones a Alemania. Todas esas sanciones que les impusieron a Alemania fueron generando malestar. De hecho, hasta el año 36-37, si no me equivoco, ellos ni siquiera podían tener un ejército profesional. Lo que todo esto, todas las sanciones, todo lo que estaba pagando Alemania, toda la recesión que había en Europa, incluido todo el golpe de la recesión del 20 que venía de Estados Unidos, lo que provocó es que Hitler, Mussolini, que eran tipos que eran muy nacionalistas y en realidad al principio parten con medidas de gobierno así como para su país, pudieran llegar más fácil al poder. Porque era mucho más fácil echarle la culpa a otros, en este caso los judíos, así como tener un enemigo común que no saber así como, oh, estamos cagados como país, a decir que en realidad el de afuera tiene la culpa. Y lo otro es que el Tercer Reich y todo tiene varias historias relacionadas con el ocultismo, porque varios de los generales de Hitler, por el mismo Hitler, fueron encargados de buscar cosas, si bien buscaban, creo que buscaban en los cementerios druida que hay en Europa, así como señales que dieran a entender que ellos tenían un poder superior, ellos se creían una raza superior, y aparte de creerse una raza superior, ellos buscaron cosas que demostraran que era superior, no solamente físicamente. Entonces, Creo, creo que ellos buscaron, como que consiguieron una supuesta lanza Longinus, con la que supuestamente se estavió a Cristo en la cruz. sí,
Tiene un nombre la lanza, la punta de la lanza que tiene la sangre de Cristo. También dicen que Hitler tenía una máquina del tiempo. Hay varias conspiraciones que giran en torno al ocultismo del Tercer Reich, de la policía de las SS, pero de ahí a decir que, si bien yo fui el que busqué y encontré varios testimonios y todo, pero tampoco lo encuentro plausible porque la mayoría de la gente que murió fueron franceses y fueron gente de la Unión Soviética en esos tiempos, ahora Rusia, que fueron gente que mandó Stalin a la guerra, que era gente que no estaba preparada. Así como Hitler perdió la guerra porque también tomó decisiones estúpidas y tampoco estaba preparado, como hacer el asedio a Stalingrado en pleno invierno, perdiendo tropas y perdiendo dinero y mandando sus tropas poco preparadas para el invierno. Entonces yo creo que la tercera teoría también la vamos a descartar, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Nos han mandado puras teorías descartables hasta ahora. Vamos a pasar con la cuarta teoría, que los extraterrestres están entre nosotros, viven entre nosotros. Como Avril Lavigne. O como la reina de Inglaterra, que dicen que es reptiliana. La reptiliana. Pero Y sabemos la que va a morir mayoría ahora. y la mayoría de esta teoría, que fue donde muchas personas me mandaron imágenes y todo, se basa en que existen los reptilianos que están entre nosotros, y la mayoría eran como imágenes que dan a entender que ellos sí tienen rasgos de reptiles, otras imágenes que podrían ser claramente photoshopeadas. ¿Qué opinan? No sé, si tú me decís que la reina de Inglaterra es reptiliana basándote en como que está vieja y aún así está parada, alguien que nunca ha trabajado en su vida claramente va a cumplir 90 años parado. Si nunca ha hecho nada. Bueno, mi abuelita murió a los 98 años y no era reptiliana. Era una buena Eso señora, es lo pero que no tú era reptiliana. crees. Ah, te imaginas. Me descubrieron. Huyan todos los reptilianos de la Tierra, nos descubrieron. No, pero yo con respecto a la teoría de los reptilianos, que es como una de las teorías que más da vuelta, o del tema de que los extraterrestres viven en nosotros, si bien yo creo que los extraterrestres sí en algún momento de la historia sí han hecho contacto con nosotros, no encuentro ni una ganada, se podría decir, de estar viviendo en la Tierra. Así como somos un planeta que no tiene nada de otro mundo, no tiene nada mágico, nada fantástico, un planeta sobrepoblado, un planeta con hartas guerras, un planeta que piensen que en los últimos 200 años hemos tenido un montón de cambios, no solamente cambios políticos, sino que estamos masificados, pasamos de ser 4.000 millones a casi el doble, entonces como estamos súper contaminados para la cagada, como ¿por qué voy a querer vivir entre esas personas? Sí, como, ¿por qué no quieres venir a este basural? ¿Cuánto estamos Sí. lleno de basura? ¿Qué estamos sacando de todo esto? Eso es. Sí, porque se supone que ya, puta, si yo como extraterrestre, yo creo que esto influye mucho en las películas de Hollywood. Es como, oh, vamos a ir a la Tierra porque vamos a robarle el agua a las plantas y las flores. Yo les voy a contar algo a todas las personas. Hay una nebulosa que está como a 20.000 años luz de la Tierra. Hay una reserva de agua gigante que es como 100.000 millones la reserva de agua de la Tierra, que está ahí. No, no crean que somos tan Sí. únicos. En Si general bien yo el creo que agua se han no hecho es escasa Mm. en el en el vasto universo, universo. porque no es una molécula difícil de crear, sí, es que ocupa cosas súper simples, hidrógeno y oxígeno, que son como las weas que más hay en el universo, ¿cachai? Es como, Sí. Tampoco estamos así como hoy tan basados en el tema de cosas preciosas, porque aquí también hay un montón de materiales preciosos, pero pues tú aquí hay como un 0,2 de uranio. Hay otros países que están plagados de uranio, plutonio, hay países que perdón, planetas, disculpa, planetas, no países, hay planetas que están Países. plagados de esas cosas. Hay planetas bajo presión, planetas gaseosos como Júpiter, que bajo presión generan distintos tipos de elementos. Hay planetas que están casi completamente hechos de diamante porque son planetas de carbonita que están recibiendo presión. Entonces, como, ¿qué van a querer de acá de la Tierra? Ni siquiera somos un planeta grande. Somos un planeta rocoso en un sistema solar que está lleno de sistemas solares. Si bien yo creo que sí hicieron contacto, porque por lo general las civilizaciones sí hacen contacto entre sí, no tienen que haber sacado nada beneficioso. Si no, ya se hubieran aparecido hace rato. Yo creo nada que más que agregar. el día en que los aliens vengan y nos encuentren,
no, como que no van a estar ni ahí. Y seguramente, no sé, ¿cachai? Como nosotros, como humanos, de repente queremos construir una carretera en, y nos ponemos a talar bosques y todas esas cuestiones. Nosotros no nos preocupamos de la fauna que está ahí o de los insectos o todas esas cuestiones. Lo hacemos, llegamos y lo hacemos nomás. Yo siento que si vienen los aliens y quieren como que ocupar nuestros recursos, van a llegar y lo van a hacer nomás. Entonces ese es el tema. Y ni un recurso que no puedan encontrar en Marte o que no puedan encontrar en un planeta deshabitado, que ni siquiera tienen que pasar por el tema de las confrontaciones o estar conociendo a alguien. Es que Así que esta teoría yo la tomo así como ni muy falsa ni muy cierta, la dejo ahí en el aire. lo que pasa es que aparte, porque para creer en este tipo de teorías tienes que asumir que en general, como cualquier otro tipo de vida inteligente que existiera en el universo, es una cosa similar a nosotros, ¿cachai? Y es como igual súper negacionista pensar que si hay otro tipo de civilización existente, ocupa recursos de alguna manera que puede existir otro tipo de vida que nosotros no nos imaginemos. Entonces igual es como Sí. muy Nosotros que somos seres a base de de carbono, carbono. que ocupamos oxígeno y ocupamos H2O para la vida, o las plantas que hacen fotosíntesis. Nadie nos asegura que no hayan seres de silicio que para ellos mismos, no sé, internarse en la atmósfera terrestre sea venenoso, po. También. No voy así. O incluso O que que sean tengan una Como incorpóreos dice, incluso, composición. ¿cachai? como dice la sal, los sodio. Ya, pasemos después de ese chiste de papá muy mal. Ahora lo entendí. Oh, Ese es Oh, el chiste de química a justo. otro nivel. me Pasemos después de dieron ese unas saludo. ganas de pegarte, pero bueno. Sí, gracias a Dios estamos haciendo todo esto por videoconferencia para que se enteren, porque nosotros sí somos personas que guardamos cuarentena. Es verdad. Pasemos a conspiraciones puras y duras. Podemos ordenarlas por año. Señorita Queen, parta usted, expónganos una conspiración y nosotros la vamos a comentar. Ya voy a exponer esta super conspiración que a mí siempre me ha encantado y es súper ridícula, pero igual. Que se trata de la hipótesis del tiempo fantasma. Y en general es una teoría que fue publicada en 1991 por el historiador alemán Heribert Illig, y la cual postula que todos los hechos históricos ocurridos entre los años 614 y 911, si no me equivoco, en realidad nunca ocurrieron, y que a partir de eso en realidad nos encontramos en el siglo del 1700. Ya. La teoría de Illich plantea que los llamados años oscuros de la Edad Media nunca sucedieron, lo que según él explicaría la casi inexistente evidencia arqueológica que data de esa época, y que en conjunto con la existencia de arquitectura de estilo románica en pleno siglo X, lo que implicaría que en general la era romana no había terminado tan antes como debiese, ¿cachai? Es como que nosotros siguiésemos haciendo cosas de estilo gótico, ¿cachai? En pleno siglo XXI. ¿Se entiende más o menos? Sí, 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 te capto. básicamente que en realidad me estáis diciendo que no sé, pues yo tengo entendido que a ver, el Imperio Romano de Oriente se va con la destrucción de Constantinopla Exacto. y que el Imperio Romano de Occidente se va con la invasión de los turcos otomanos a España, si no me equivoco. Y Claro, y espero no. sin embargo como que sigue existiendo mucha arqueología de la era mucha arquitectura de la época romana, incluso ya en el siglo X, cuando ya la wea no era hace rato. Y sobre todo, aparte de eso también como que el punto fuerte de su super teoría es que existe una relación entre el calendario juliano, que era el que se ocupaba antes, y el calendario gregoriano, y el año astronómico solar o tropical subyacente. El calendario juliano, introducido por Julio César, era conocido por introducir una discrepancia con respecto al año tropical de alrededor como un día por siglo, ¿cachai? Ya. Que del calendario estaba en uso. Para cuando se introdujo el calendario gregoriano, Illig alega que el antiguo calendario juliano debería haber producido una discrepancia de 13 días entre él y el calendario real, ¿cachai? En cambio, los astrónomos y matemáticos que trabajaban para el Papa Gregorio descubrieron que el calendario civil solo debía ajustarse en 10 días, ¿cachai? Por ende, los 3 días son los 3 siglos. Son los 3 siglos que faltaban, ¿cachai? Que en realidad nunca existieron según este gallo. Ahora, a partir de esto, Illy concluye que en esta era en general
esos 3 siglos nunca existieron. Y según él, todos estos datos que en realidad son re pocos lo que hay en la época oscura en general, como que arqueológicamente y aparte como de novelas de como cosas medievales muy específicas, en realidad es re poco lo que se sabe. Por eso se llaman como los siglos de oscuridad. Y todo esto, estas cosas fueron como una invención del emperador del Imperio Romano Otto III, el Papa Silvestre II y el emperador bizantino Constantino VII. Todo para que el reinado de Otto III coincidiera con el gobierno con el comienzo del milenio y así darle validez divina a su reclamo al trono y legitimizar el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cachai? Mira, qué interesante. Así como que justo todo empezaba en el año 1000, ¿cachai? Sí. Es como lo que dicen que en realidad, que yo había leído algo así que decía, pero era con respecto a la Iglesia Católica, que en realidad Jesús no llegó hace 2000 años, llegó como el 040 antes de Cristo, que en realidad también hicieron coincidir los años, Tipo, porque coincidir los años también suena bonito. Es como todo profeta quiere llegar justo en el punto, en el lugar exacto, suena más lindo. claro, pues entonces como que se estima que todo ese periodo que no se sabe nada, inventaron la figura de Carlomagno y rellenaron todo con el imperio carolingio, que suena como demasiado bueno para ser verdad considerando la época que era, ¿cachai? Como Naruto. No sé qué opinan, una cosa así. Sí, como el Yo voy a Hokage guardarme mi carolingio. opinión hasta el final. Queremos escuchar la opinión de la experta. Ya. No sé, yo no he investigado mucho esa, o sea, de hecho como que recién cuando la habíamos hablado antes, caché de su existencia, pero no, es posible que no es que se haya inventado, o sea, sí, a lo mejor sí hay partes que se inventaron, pero puede ser que sea como un error matemático y como que recién ahora nos estamos dando cuenta de ese error y em, como para ajustarlo todo, dijeron, ah, es que en esta época no pasó nada, de época oscura. Entonces como que es más una cuestión de interpretación que de conspiración. Lo que pasa es que este gallo como que empezó esta teoría porque según él, como que cuando hacían datas de carbono 14 se llama lo que ocupan para hacer... ¿Sí? Ya. Como que el loco cachó que había súper poca evidencia arqueológica que correspondiera a esos siglos que faltan, ¿cachai? Y a partir de eso el gallo empezó a investigar y como que llegó a esa conclusión. Ahora, esta teoría está más que debunkeada porque el weón olvidó como un evento súper importante a nivel histórico que explicaría por qué le faltan 3 días. Se hizo una corrección del calendario juliano por el concilio de Nicea en el año 325, corrigiendo la fecha oficial del equinoccio de primavera sobre la cual se calcula el domingo de Pascua. Y ahí aparecen los 3 días que ahí le faltan. Tu, 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 tu. O sea que nos acabas de exponer una teoría para después decirnos que en realidad Todas las no teorías es que una yo teoría. busqué, también busqué por qué no son de verdad. Sigamos con otra teoría entonces. Me toca a Saturna. Ya. Haciendo en el orden de cronológico, el más conocido del incidente de Roswell en 1947. La versión oficial que dieron las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos era que el julio 14 de 1947 algo chocó en Roswell. Algo cayó y explotó y al otro día Mac Brazel lo encontró y se llevó algunas cosas y seguramente, o sea, como la gente va y, oh, mira, cosas gratis y se la llevó. Entonces el julio 7, me confundí antes, era julio 4, junio 14 chocó y el julio 4 Mac Brazel fue y se llevó las cosas. El julio 7 este tipo le lleva los escombros al sheriff del pueblo. Como Estados Unidos, burocracia, este tipo llama a otro y el otro llama a este que lo vengan a buscar. Al final mandan a Blanchard de las Fuerzas Armadas. No, perdón. A Jesse Ya. Marcel que vaya a buscar todas estas cosas y se lleve lo que quede.
entonces en julio 8, le ordena a un oficial público de informaciones que convoque una rueda de prensa porque habían encontrado un platillo volador. Después salen en las noticias todo esto, se arma como el escándalo, el Mac Brazel cuenta lo que encontró y después el gobierno de Estados Unidos cambió al tiro como la premisa y dijo que no, que lo que habían encontrado era un globo meteorológico. Y como que, según el público, forzaron a Mac Brazel a decir que no, que él había encontrado como que aluminio, unas cuestiones de goma y palos, así. Y nada más. Y de ahí como que ya todo el mundo se olvidó de eso. Como que ya pasó el incidente de Roswell, fue un loco que se confundió y que no era nada, era un globo Dio jugo. meteorológico. Que dio jugo, fue un tipo que dio Sí, jugo, básicamente. sí, como algo así. Ya, y en Pero, ¿Ah? pero, Pero, que todo tiene un pero, siempre. sí, todo tiene un pero. En 1978, Stanton Friedman, que era un investigador de ovnis, entrevistó a Jesse Marcel, que era el que dio como toda la versión oficial. Y él le dijo que él todavía creía que no era un globo meteorológico. Entonces aquí está el testimonio que da él, lo voy a leer así, dice que él encontró los materiales y aquí como que lo describe, dice: se sentía como si no estuviera sosteniendo nada, no era más grueso que el aluminio de las cajas de cigarro, pero lo que más me llegó era que ni siquiera podías doblarlo, abollarlo o incluso un mazo rebotaba en él. No era nada de este mundo. De eso estoy seguro. Yo era un oficial de inteligencia, estaba familiarizado con todos los materiales usados en aviones. Esto no era nada como eso. Y ahí empezó todo. Friedman investigó a más testigos y concluyó que efectivamente sí hubo un encubrimiento. Después salieron las Fuerzas Armadas, o sea, antes de eso salieron las Fuerzas Armadas y dijeron, no, sí, sí, tienen razón, fue un encubrimiento. Pero no de estos aliens que ustedes estaban diciendo, no, es que era un globo meteorológico más bacán que el que estábamos haciendo. Así que no eran los aliens, era esto otro. Así que dejen de decir weas. Y ya pues entonces ahí había quedado en eso, después pasó todo esto de la entrevista nueva. Y Friedman entrevistó a muchos más testigos, así eran 600 personas, todos con la misma versión. El gobierno intentó como de nuevo explicar de por qué, de qué se habían confundido, porque muchas personas habían dicho que habían visto aliens. Y eso era como que la mayor controversia del incidente de Roswell, que habían visto aliens. Y no, el gobierno dijo, la Fuerza Aérea dijo que no, que en 1950 habían como que ellos estaban haciendo unas pruebas con unos dummies, como de estos muñecos de prueba, y como que explotaron y se quemaron y ahí quedaron. Y ya, pues, y la gente como que a alguna le hizo sentido, pero fue como, oye, pero si esto fue en 1950 y el Roswell fue en 1947, ¿qué onda? O sea, y ellos dijeron, no, es que ustedes están confundiendo, como que las fuerzas aéreas dijeron que ellos que ellos confundieron los dos eventos y que por eso pensaban que habían visto aliens. Y eso, como que al final las fuerzas aéreas se quedaron en eso, pero hay testimonios de 600 personas que dicen que vieron cuerpos de como de 100 a 130 centímetros, con cabeza, ojos grandes, hoyos como de nariz, una Describiendo un rayita de alien. boca. Aliens, po. Y eso, y quedó inconcluso. O sea, según la Fuerza Aérea no quedó inconcluso, que era como que toda una confusión, pero por eso se sigue pensando que el incidente de Roswell puede que en realidad estaban escondiendo aliens. Hasta aquí llega la explicación. Queen, sí, mira, Queen, dale tú porque yo tengo una teoría que se desprende de esa teoría que es totalmente distinta. Que también es una teoría de la cual estoy investigando. Oye, ¿puedo hacer una pregunta así como para la gente en general? Supongamos que las 600 personas que vieron a los aliens, entre comillas,
¿Eran como gente que vivía como en el pueblo cercano o gente que trabajaba en el lugar? Se supone que era gente que vivía en el pueblo cercano, tengo entendido yo, que Ya. fueron los que encontraron los cuerpos. No, sí, eran gente que Sí, vivían en el pueblo, pero también habían hartos de las fuerzas aéreas. pero ponte tú 600 personas, igual es harto, ¿cachai? O sea, imagina 600 personas, que es más o menos lo que hay en tu barrio, y cae un meteorito en la cancha cerca de tu casa, o cae un platillo volador, y la gente va y lo ve. Sería como súper difícil esconder esa weá, pues, ¿cachai? O sea, como que correría la voz y cundiría el pánico, sobre todo en esa época, ¿cachai? Y como que no hay historias de que la gente se haya vuelto loca en la ciudad, que haya salido arrancando o algo por el estilo, pues. Y lo otro, que si fue en medio del desierto, como tanta gente lo vio, es como que no me cuadra nada de eso en realidad. Yo creo, y creo que una vez escuché a alguien como, o vi un post en Tumblr que alguien explicaba que en realidad eh, tenía más que ver como con pruebas de armamento nuclear que cualquier otra cosa. Sí, de ahí se desprende mi teoría. Mi teoría es la siguiente, que en realidad el tema de los extraterrestres sirvió para encubrir lo que realmente estaba pasando. Después de la Segunda Guerra Mundial se supone que no se iban a hacer más pruebas atómicas, pero se siguieron haciendo en el desierto que hay cerca ¿De del Área Arizona? 51. Y resulta que unas de las pruebas que se hicieron con personas. Que en realidad probaron lo mismo que hicieron los rusos, que hicieron marchar un batallón debajo de la explosión de una bomba nuclear. Que hicieron pruebas de radiación con personas. Con presos, para ser exacto. Hicieron pruebas con gente que estaba presa. Y lo que sí encontraron personas fueron cadáveres. Sí encontraron cadáveres quemados. Pero lo que encontraron fueron cuerpos bajo el efecto de la radiación. No eran cuerpos de 1,30 m, era que bajo cierto calor se ha dado el caso de que se te derriten las manos y los pies. Como que las extremidades se derriten. Entonces lo que encontraron en realidad fueron cadáveres por radiación, y todo el tema de encubrirlo fue para eso, para que no se supiera, y por eso a la persona que encontró los fragmentos, que en realidad pueden que haya sido fragmentos de una bomba que haya detonado o de una bomba que no haya detonado, se los requisaron todos. Y de hecho se dijo que tenían radiación. Lo otro es que por eso también se vio en gran parte del desierto, porque lo que vio la gente fueron las luces, y lo que tienen que haber visto ha sido una explosión lejana. Porque también cabe que hace muchos años, no sé si ustedes saben el tema de qué es lo que es la guerra de los mundos. Sí, Ya. Para los que no saben, pero les cuento a los audioscuchas, que Orson Welles hacía lo que se conoce como radioteatro. Entonces él empezó a hacer radioteatro, y el radioteatro que estaba haciendo era la guerra de los mundos, que se suponía que eran los extraterrestres que llegaban a la Tierra y que los extraterrestres empezaban a destruir la Tierra. Y la gente que sintonizó tarde el programa de radio escuchó que los extraterrestres estaban llegando a la Tierra y cundió el pánico. Y él usaba efectos caseros como mover planchas de zinc, ese tipo de cosas para simular batallas. Y cundió el pánico en un estado completo. Miles de personas arrancando. Entonces imagínense que si eso ocurrió por un malentendido en la radio, ¿qué es lo que hubiera pasado si realmente hubiera caído un platillo volador y 600 personas lo hubieran visto? O hubieran tenido acceso a ver, más de alguna persona se hubiera tratado de robar los cuerpos, hubiera tratado de exponer los cuerpos, los hubiera subido a una camioneta, una carretilla, una cosa así. Entonces, y porque se supone que también pasó un transcurso grande de días de un evento al otro. Pero si han sido cuerpos calcinados por la radiación, no era de extrañar que los dejaran ahí, que no los fueran a buscar. Y tomando en cuenta que Estados Unidos nunca ha sido muy ético con el tema, quizás no le importó. Tienen que haber sacado que la onda radioactiva que iba a generar la bomba que estaban tirando no iba a afectar a ese pueblo durante quizás cuántos años. Porque se conoce que hay varios pueblos en Estados Unidos cerca del desierto de Nevada, y esos lugares que son inevitables. Por lo mismo, cuando se grabó una película ahí, murieron tantas personas. Se grabó en el desierto de Nevada, en una parte que se hacían pruebas nucleares, y murieron casi todos los actores. Es conocida como la película que trajo más muertos, porque murió casi todo el elenco de actores. Creo que era Ben Hur, si no me equivoco. Entonces yo creo que lo de los extraterrestres es como ya, dediquémonos a incluir los extraterrestres porque es más sensacionalista.
Y con eso en realidad ni una persona o muy pocas personas van a preguntar por qué el hecho de que ese desierto estaba con radiación, que en realidad fueron cuerpos de personas lo que encontraron, que sería como más macabro. Porque ya, decir como país, así como llegaron los extraterrestres, es una cosa. Pero decir que estaban haciendo experimentos con personas, experimentos con presos, lanzando la radiación, hubiera dado mucho de qué hablar. Y lo más probable es que las mismas Naciones Unidas le hubieran puesto algún veto o alguna sanción a Estados Unidos por estar probando la radiación en preso. No sé qué opinan ustedes. Es que sí, pues em, es lo mismo que pasaba cuando la gente quería invadir ahora el área 51. ¿Te acordáis hace un par de meses? Ujú. Que todos iban a ir corriendo No, como ¿verdad? Naruto para invadir la wea. Y como que el gobierno estadounidense tuvo que aclarar que en el área 51 no se guardan ni ovnis ni extraterrestres, sino que es un área de pruebas nucleares y por eso está cerrada, por eso se prohíbe que la gente entre porque hay campos minados, porque hay material radioactivo, ¿cachai? Y es peligroso para las personas. Entonces hubo que aclararle esa wea a la población porque la gente prefiere pensar como que hay ovnis antes que decir, chucha, somos como uno de los países que más armamento produce, ¿cachai? Y que probablemente estamos tapados en quizás qué wea, ¿cachai? Radiación y ese tipo de cosas. Po. Entonces tiene mucho más sentido y es súper plausible. Ya, tírense otra conspiración. Me toca a mí. Sí, porque yo tiré la mía junto con la de Saturno, entonces yo me colé. Sí. Me salté ese pedacito. Por cierto, yo también encuentro... De hecho, yo encuentro que la teoría de que estaban haciendo pruebas con gente, pruebas atómicas, y que están tratando de esconder eso, es todavía más interesante y más macabro que lo de los aliens. Y por eso me gusta más esa versión. Ya, entonces aprobamos que en realidad el caso Roswell tienen que haber sido personas, pobres personas que sufrieron de la radiación. Sí, Por los malditos sí, y si gringos. quedaron del porte que quedaron, porque también carbonizados se deshidratan y se achica el cuerpo. Así que ya. Tengo dos teorías, escojan una. Denme un segundo, me está llamando la NASA. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? No hemos dicho nada. Hasta luego. Ya. FBI quiere saber tu Tengo la locación. teoría. No. Tengo la teoría de los gemelos del doctor Mengele y tengo la teoría de los cosmonautas perdidos. Cualquiera. Quiero escuchar la de los cosmonautas perdidos, por favor. También. ¿Saturna? Sí, me agrada. Es que son cosmonautas, pues más entretenido. ¿A quién le importan los gemelos, los guayos del Dr. Mengele? Sí. Hay muchas pesadillas con astronautas. Es terrorífico el espacio exterior. Sí. Ya. Esta teoría establece que... Ya. ¿Ustedes saben quién es Yuri Gagarin? Sí. El Ya. primer cosmonauta ruso. El primer cosmonauta en general. Pero es que decir ruso es defender a la madre patria. Mother Russia. Ya. La cosa es que Yuri Gagarin es el primer astronauta, cosmonauta, como prefieran llamarlo, en salir de la atmósfera y volver vivo. Pero si bien él fue el primero en salir y volver, se estima que no fue el primero en salir. ¿Ya? Entonces la explicación es la siguiente. En marzo de 1961 murió un aspirante astronauta llamado Valentín Bodarenko durante un experimento en tierra. Y sin embargo la Unión Soviética negó su muerte e incluso su existencia por casi 20 años hasta que finalmente, y por respeto a la familia, se aceptó el fracaso de la misión en la que él participó y que efectivamente él había existido y efectivamente había muerto. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto se estima que probablemente Gagarin no fue el primero en salir de la atmósfera y que si la URSS fue capaz de ocultar la muerte de un participante en tierra por 20 años, negar su existencia incluso, es perfectamente posible que hayan ocultado que otros cosmonautas hayan salido antes que Gagarin, ¿cachai? Yeah. Entonces, pero por temas de imagen se ocultó la información porque sobre todo considerando que estaban en plena Guerra Fría con Estados Unidos. Una de las primeras noticias se remonta a diciembre de 1959, donde un supuesto oficial comunista de alto rango en Praga, quien había filtrado información sobre 4 cosmonautas muertos en vuelos espaciales no oficiales. Y de estos cosmonautas se llaman Alexei, Andrei, Sergei y María Gromova. ¿Cachai? Entonces existen nombres de quienes fueron y toda la hora, pero no existen como registros de que murieron o qué fue de ellos.
¿cachai? Esta noticia en general fue registrada por la agencia italiana Continentale e involucró al físico alemán Hermann Oberth, quien creía en esos lanzamientos. Otra historia incluye al escritor de ciencia ficción Robert Heinlein, el de Starship Troopers, quien en mayo de 1960 había visitado la ciudad de Vilna, y allí un grupo de cadetes del Ejército Rojo le dijo a Heinlein que la Unión Soviética había colocado un hombre en órbita, pero luego su guía negó totalmente esa noticia, ¿cachai? Después... esta noticia nos lleva a los hermanos Giovanni Battista y Archie Giudica Cordiglia, quienes durante años estos hermanos dijeron haber interpretado diferentes señales provenientes de misiones soviéticas, incluyendo el latido del corazón de la perrita Laika en el Sputnik 2, ¿ya? Y efectivamente después presentaron grabaciones de una supuesta señal de SOS en código Morse proveniente de una cápsula que se estaba alejando de la Tierra y no en órbita. 6 meses más tarde anunciaron una nueva grabación con la voz de una mujer hablando en ruso, indicando que podía haber llamas y que hacía mucho calor al interior de la cápsula, además de preguntar si su nave se iba a destruir. En total, los hermanos estos dos presentaron 9 grabaciones, finalizando sus actividades en 1965. Caleta, ¿cachai? Y Radio Moscú en general declaró falsas estas grabaciones, al igual que cualquier información sobre cosmonautas perdidos, y con el paso del tiempo otra gente también empezó a criticar su validez. Pero toda esta historia en general tiene como un cierre súper macabro, que es cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991, los suministros a la estación espacial Mir se hicieron súper irregulares, hasta el punto que se llegó a pensar en abandonar la estación y que se dijera que los cosmonautas habían quedado abandonados al interior de la estación espacial. Y en 1998 empezó a correr el rumor de que ese abandono, como esa idea de abandono, en realidad se había llevado a cabo, y que efectivamente habían abandonado a los tripulantes de la estación afuera en el espacio, ¿cachai? Nunca nadie los recogió. Y la historia en general sirvió como base al cortometraje noruego Cosmonaut, que se presentó en el Festival de Venecia en el 2001, donde se narraba la historia de un cosmonauta que había sido abandonado en la Mir, intentaba aterrizar y moría en el intento. Y en general como que se han creado varias obras cinematográficas y de literatura que habla sobre cómo a la gente que estaba ahí la abandonaron finalmente. Y esa no la puedo debunkear. Sí. No, es que rusos. Es que ni siquiera ruso, Unión Soviética. Más guerra fría. Yo creo eso mismo, yo creo que lo que más les importaba en ese momento era ganar la Guerra Fría sin importar los costos. Y de ahí yo creo que derivan muchas teorías, como la del hombre, como que el alunizaje fue falso y todo. Y básicamente lo que les importaba era demostrar el poder y sacrificar. Si sacrificaron cientos de vidas en otro tipo de cosas, si se sacrificaron millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué les va a costar sacrificar 10, 20 personas y ocultar los registros? Es que aparte es súper poco plausible que este gallo que fue el primero en salir, Gagarin, haya sido como el primero en subirse a la nave, el primero en salir y el primero en volver, ¿cachai? Sí, es como Sí. terminó todo media demasiado cueva. bien, Sí, tomando entonces, en cuenta que, bueno, tenemos el desastre que tuvo Estados Unidos cuando explotó el transbordador que llevaba el Columbia. gente que iba subiendo, y uno se pone a pensar así como justo el que fue televisado falló y el que no fue televisado en realidad todo bien, todo tan fácil, Tipo, sin ningún sí. fallo, cero prueba y error. No, En general, por ejemplo, cuando mandaron a la perra Laika, no sé si tú cachai lo que pasó con ese animal. bueno, murió. Lo dejaron ahí, ¿cierto? ¿Nunca Murió, volvió? pero ni siquiera... No, ni siquiera lo dejaron ahí. El perro cuando la cápsula empezó a salir de la órbita de la Tierra, la cápsula implosionó. Así como que Sí. ni siquiera como que el perro murió botado en el espacio flotando, así como que la wea murió carbonizada. Fue una muerte base de implosión. Listo, chao, muerta al tiro. Una muerte rápida, no por menos terrible, pero rápida. Pero
poniéndonos conspiracionistas. Yo creo que es Eh, conspiranoico, ¿sabes? sí, yo también creo que es conspiranoico, pero ya me dijeron que era conspiracionista, entonces no quiero debatir. Me da una flojera debatir cuando hablamos de conspiración. Yo quiero hablar de una conspiración súper cortita, pero que fue cierta. Ya. Que era la conspiración de que los datos de todo están siendo vendidos por Facebook. Que en realidad todo lo que nosotros hablamos frente a un computador servía para crear algoritmos y después nos vendían productos. Y eso ya se demostró que era cierto y de hecho yo creo que todos les ha pasado que están hablando frente al computador o frente al celular de algo y de repente Witch nos ofrece cosas como ropa interior masculina con encaje y máscaras de pelo. Exacto. Es que en realidad Witch escucha lo que queremos, pero escucha puras weas. ¿Qué queréis que te diga? Yo no sé qué voy a escuchar en Wish en mi computador porque de verdad que me aparece como una lonchera para guardar una paloma. Y tengo el screenshot de eso. Bueno, Sí, ¿por son qué a mí no me cosas. llegan esas cosas? Esas son las cosas que yo necesito. Porque viste, como tú eres conspiracionista, entonces Que tú no eres Witch dice: Cus. no, si le mandamos a ella cosas, nos va a acusar. Así que no le vamos a mandar nada. Hoy, hoy sí, pero me ha pasado caleta también y creo que a todo el mundo que uno está hablando de cuestiones y te salen anuncios de eso, así. Si está ahí en Sí, llamada, te salen anuncios. No sí. sé. Y de hecho tengo otra conspiración que es muy entretenida, muy macabra, pero quiero escuchar una tuya, Saturna. Te toca. Ya. Esperando, saliéndonos del tema de Facebook y todo eso, fue una mini teoría. Sí. Ya, tengo varias, pero como de la que más me gustaría hablar, porque tiene una parte real. El Ya. MK Ultra. Y la verdad es que Ya. buscando en internet hay muy poca gente que habla de el MK Ultra así de forma más objetiva y como que con un como que buscándolas, pero de hecho yo me metí a la página del FBI, descargué un par de PDFs que porque esta cuestión, los experimentos de control mental existieron, de verdad Eso, existieron. explícale a la gente primero qué es el MK Ultra, porque. Yo Sí, pues por tampoco eso, sé qué es lo que esa es. era la introducción. Es un experimento que hizo la CIA en la década de 1950, donde tomaban participantes sin su consentimiento, como le gusta hacer a Estados Unidos, y para experimentar sobre el control mental. Todo esto en contexto de la competencia con Rusia, porque ellos también como que les había llegado el rumor de que ellos estaban tratando de hacer control mental al lado de cerebros, entonces ellos dijeron, ya, pues nosotros también lo vamos a hacer. Y esto empezó con que ellos querían buscar una forma de sacar confesiones de la gente. Entonces empezaron administrándoles drogas, crearon drogas como para poder sacarles confesiones de forma más fácil. Em, pero después todo esto como que empezó a evolucionar y ya ocupaban drogas para hacerles cosas como pensamientos irracionales, que era como para desacreditar a la gente, como que andaba ahí drogado por la vida, como que humillándote casi como para desacreditarte. También Ya. eh, te daban drogas como que te podían dar síntomas falsos o drogas para facilitar la hipnosis o para resistir torturas, interrogaciones e incluso el mismo control mental que creían que Rusia estaba haciendo, la Unión Soviética. También unos que daban amnesia, o sea, onda, a esta gente de repente le sacaban la chucha y le pasaban y los drogaban y no se acordaban de nada de lo que les pasaba, de lo que había pasado. También drogas para producir shock, parálisis, todas estas cuestiones. Eh, y esto pasó, o sea, esto es real, la CIA lo desclasificó, ellos hicieron todos estos experimentos sin el consentimiento de la gente, eh, con gente que encontraron en la calle, pacientes mentales y incluso militares. Y
Y la verdad es que tiene sentido, porque imagínate, no sé si alguno de ustedes tiene alguna fobia a algo. Yo sí tengo una fobia. Tengo fobia a las polillas, básicamente. Es una fobia súper penca, es horrible. No, no me agradan. O... No las polillas chiquititas, pero las polillas grandes, me desespera ver esas cuestiones revoloteando por la casa. No sé, no me gusta. Yo soy aracnofóbica. Oh, Con yo ganas. igual. Terrible. Mm, Sí, pues, pero eso, entonces como que cosas como las fobias condicionan nuestro comportamiento. O sea, yo, por ejemplo, yo también que soy aracnofóbica, yo veo una araña y no me acerco y me alejo y ya nada. Lo mismo con el estrés postraumático, con todas esas cuestiones, nuestra mente tiene, o sea, nuestra mente es súper fácil de controlar, pero nosotros no lo captamos. Entonces es casi obvio que el gobierno de Estados Unidos, notando esto, pueda ir y buscar como la forma de llevar esto al extremo y lavarle el cerebro a la gente, básicamente. Ocupaban también electroshock, privación sensorial, o sea, básicamente los torturaban hasta que... y veían qué les pasaba. Em, y había una, una mujer llamada, o sea, del testimonio que, como que el testimonio que más me gustó, era una mujer que se llamaba Phyllis Goldberg, Ya. que era una paciente que tenía depresión. Entonces el doctor Cameron, que era como que alguien que le proveía a toda esta gente del MK Ultra a pacientes, bueno, esta mina la torturaban, le administraban drogas, le hacían electroshock, así como para tratar la depresión que ella tenía. Todo esto obviamente sin su consentimiento ni el consentimiento de la familia. Y al final esta mina quedó en estado vegetativo, completamente vegetativo. Ya ni siquiera se acordaba de su vida, no se acordaba de su familia. Y ella tenía depresión, no tenía nada más que una depresión. Entonces, y esto se sabe porque la sobrina de ella ha hablado de esto y la hacía así como que lo ha aceptado. Y en realidad la tía incluso, o sea, la sobrina fue a hablar de eso porque no les habían pagado lo que les debían pagar. Porque al final incluso el gobierno hizo una como compensación monetaria a las víctimas de este proyecto. Qué terrible. Sí. Y hay muy poco de esto del MK Ultra porque el Comité Kurz y la Comisión General Ford intentaron investigar todos estos abusos que estaban pasando y el director de la CIA, Richard Helms, en ese tiempo ordenó destruir todos los documentos del MK Ultra. Solamente quedaron los testimonios de la gente y lo poco que se pudo salvar, que alguien pudo esconder por ahí. Y esto es real, esto pasó. Ya está aceptado. La teoría conspirativa es que esto lo siguen haciendo en puestos de poder y sobre todo en las celebridades. Y por eso hay tantos videos raros de ellos como que descompensándose de la Britney. Y eso. Díganme qué opinan. Yo ya había escuchado de esa teoría antes. Yo ya sabía más o menos del tema del MK Ultra y había visto videos de presentadores de noticias que de repente quedan como en blanco con cara de que no saben lo que está sucediendo y que eso es porque precisamente si bien el MK Ultra se basa en condicionar a las personas sensorialmente y todo, también falla. Y ese es el problema. Cuando falla el cerebro queda casi como si estuviera desconectado. Entonces tenemos personas que quedan en blanco básicamente, quedan en blanco al aire, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar y se ha visto muchas veces, pero por supuesto el gobierno lo va a negar porque el gobierno de los Estados Unidos es muy cuático con el tema de las altas esferas, básicamente. O sea, como que igual me parece súper raro que lo prueben de entre toda la gente que es la que podrían probarlo, como con gente famosa que está como a vista y paciencia de todo público todo el tiempo. Esa parte como que no me cuadra, ¿cachai? De hecho, a mí esa es la parte que más me cuadra. Como es que
controlando a los famosos, controlar a las masas. Por lo general, la gente famosa, cantantes, presentadores de noticias, presentadores de ley en Estados Unidos, son como. No funciona tanto como acá, como vemos nosotros las farándulas. Allá, allá piensa que el weón de Tom Cruise está en la weá de la cienciología. Cientología, sí. Y ya, pues, ¿y cuánta gente empezó a seguir la cienciología solamente porque estaba Tom Cruise? Mm, Entonces te digo, allá Es las ven verdad. como ejemplos, son como distintos. Ponte tú el tema de que yo había oído y se había hablado de que el tema del MK Ultra se ejecutó mucho en todos los niños que estaban o participaban en todas estas comedias o sitcom de Disney. Y por eso después todos terminaron como con problemas psiquiátricos heavy. ¿Dices sí. tú? Sí, sí, básicamente que. Y por lo mismo Disney también es como muy receloso con todos los niños o todas las personas que trabajan con ellos. Con todos los contratos de confidencialidad. Y cuando echaron, Nick Jonas decía que a ellos les daban una clase de entrenamiento especial que era para enseñarles a hablar con entrevistadores, pero cuando quiso hablar del tema, como el mismo entrevistador que lo estaba entrevistando en ese momento, como que le cambió el tema radicalmente. Porque de todos los niños que han salido de Disney, Nick Jonas creo que fue como el que salió, el más chiquito de los Jonas, ¿verdad? Como el que salió llevándose más mal con la gente de Disney y como que es el que ha hablado más cosas. Y es básicamente el de los tres el que le ha ido más mal. Mira, cómo son las cosas. También. Yo tengo una teoría también, es que yo hago como aportes chiquititos a las teorías porque yo... Mira, la teoría que tengo es que la mayoría de las cosas son como... Las que hablo ahora son como comprobadas. Ponte tú que decían que en realidad las cámaras de nuestro computador, celular y todas las cámaras que tenemos nunca están apagadas. Eso es verdad. Mm, Está más que comprobado. Sí, y eso se habló un tiempo, yo me acuerdo, eso se habló por ahí por el 2009, 2010, y se habló de que las cámaras estaban prendidas, de que había que tener cuidado con los objetos tecnológicos, que le aconsejaban a la gente que estaba en el computador viendo pornografía, no se masturben, todo, onda, todos esos videos llegan a una parte que las cámaras nunca están 100% apagadas, que se podía hacer rastreo y después resultó que estaban prendidas. ¿Y cómo se demostró esto cuando fueron a cazar a Osama Bin Laden? Porque supuestamente ellos podían acceder a todas las cámaras y todo para encontrarlo. Y en realidad se supone que todo lo que hacemos nosotros en cámara se ve, alguien lo ve. mm. Y hay algunas cosas que se comercializan o hay algunas cosas a las cuales puede acceder las policías internacionales, Interpol, CIA, las grandes agencias de inteligencia china y todo. Pero por lo general, como no les importa ver a alguien paseándose en calzones o en calzoncillos por frente de la cámara, no les interesa. Pero sí les podría interesar, ponte tú, alguna persona que esté compartiendo algún objeto tecnológico, o sea, así hasta tiene que ver con que mucha gente que ha ido a patentar distintos tipos de objetos se ha dado cuenta que las patentes estaban inscritas en distintos países de objetos que no tenían acceso porque como se pusieron a trabajar frente a un computador les robaron las patentes y les robaron todos sus avances científicos. Incluso nosotros no me Son cabe duda como... que investigando todas las teorías conspirativas como que saltó una alerta ahí. Sí, yo tengo entendido de buena fuente que hay palabras o búsquedas o cosas que si tú haces por Google automáticamente te empiezan a seguir. Ponte tú como buscar pornografía infantil, buscar cómo se arman armas caseras, buscar todo tipo, Mm, ese tipo de cosas hace que te sigas. Imagínate nosotros que estuvimos Sí. buscando teorías, deben estarnos viendo o la gente de la CIA que me está grabando. Sí, en general como que uno está súper stalkeado por todos lados. Sí, Como en realidad es por motivos como comerciales y por motivos de control de masa en realidad. Entonces es lo sí, mismo como ponte tú con el mismo estallido social lo que pasó ahora de que WOM dio datos móviles para toda la gente para que salieran a marchar en paz y después vendió todos los datos. sí. Eso fue fuerte. Sí. Y eso era como para la media conspiración y la gente como que no lo tomó muy en cuenta, así como que se enojaron, putearon a Guam, varias personas se salieron de la empresa, pero eso fue fuerte porque técnicamente ellos vendieron datos personales. Sí, po. Ellos Sí, vendieron datos personales y ponte tú, si tú ponías en WhatsApp alguna frase como, oye, vamos a marchar, ellos vendían ese tipo de datos. sí, po. Vendían también las ubicaciones por GPS de dónde está. me O encima Y lo sea, por salía pegaron. más a eso cuenta. después fueron a sacar gente de sus casas, gente que en realidad tú podéis ser muy de un partido político X o podéis ser muy, no sé, pues, dirigente estudiantil, pero eso no asegura que tú estabas ahí en tal marcha. Po. Sí, po. Y Mm, después la misma policía negó, siendo que
hubieron videos, todavía hay videos dando vueltas. De hecho, muchos de esos videos en la red se han tratado de bajar. Pero, Por eso hay gente que está recopilando todos los videos del estallido social en adelante, porque tú agarras cualquier de esos videos ahora mira, y sí, son difíciles de ver. es lo mismo que pasa ahora con esta aplicación que hay de los pacos para sacar los salvoconductos. ¿Cacharon? Sí. Que la aplicación cuando tú la instalas te pide permiso para escanear toda tu tarjeta de memoria, todo tu teléfono, revisar tus mails, revisar tus contactos, revisa todo, o sea, ni siquiera es como solamente acceso a tus fotos y cosas, sino que toda tu información, incluso como si tienes como, no sé, una app de tu banco instalada, hasta esa weá la revisa. Sí, pueden acceder a todo. Claro, yo les digo a la gente, no se metan a esa cuestión, porque acceden a todo, a Sí. toda tu información privada, y si ya han visto cómo están las cosas, nada les puede asegurar que el día de mañana no los van a extorsionar. Sí. Así Y si los es. pacos que son una institución terrible penca pueden hacer eso, imagínate lo que puede hacer una institución con un poco más de plata o con un poco más de recursos. Sí. Piensen los problemas que hubo hace un tiempo atrás entre la Agencia Nacional China y la Agencia Norteamericana por Sí, el tema de robo de información, cuando trataron de hackear computadores y hubieron ataques a nivel país. Hackearon el Banco Central, sacaron información de la mayoría de los presidentes de toda América. No, así para conspiraciones da para mucho. sí. De hecho, es más, yo creo que este capítulo debería tener una segunda parte más adelante. Sí. Seguir hablando de conspiraciones, porque yo siento que vamos a quedar muy cortos con el tema del tiempo. No sé qué opinan. Sí, yo creo que sí, nos va a faltar. Sí, nos va a faltar tiempo. Dejante que vamos a exprimir a la señorita Saturna con sus conspiraciones. Oh, sí. Pero para terminar, yo creo que ella debería terminar con una conspiración más. Mi conspiración favorita. Antes que nada quería decir que, bueno, mi pololo una vez fue a buscar trabajo en un aeropuerto, él vive en Estados Unidos. Fue a buscar trabajo en un aeropuerto y le ponían caleta de restricciones y todo, decían que si él compartía cosas en internet sobre como que bombas, cuestiones así, cualquier cosa así, lo podían echar. Y incluso tuvo que firmar caleta de cuestiones, parece, no sé. Como que allá de verdad que son súper restrictivos con esas cuestiones. Y te vigilan. Sí, Ya. Pizzagate. Uno que volvió a resurgir. todos lo supimos hace poco. Sí. Volvió a resurgir por el video de Justin Bieber. Y... mira, la verdad, yo creo que Pizzagate da para mucho contenido porque involucra a caleta de Sí, Pixagate podría dar personas. por un capítulo completo. Sí, la verdad. Pero básicamente, como que en una síntesis de todo, Pizzagate es una teoría conspirativa que habla de que todo el gobierno, la élite, los famosos, los políticos están envueltos en un círculo de pedofilia. Y bueno, y versiones también dicen que de satanismo, o sea, no sé si satanismo exactamente porque em, como que todo uno lo toma como satanismo, pero en realidad tienen otros nombres, no sé. Em, y donde hacen sacrificio y cuestiones así, pero principalmente un círculo de pedofilia. Esto llegó como de rumor del público, llegó al público porque se filtraron emails de John Podesta, que era el expresidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Se filtraron por Wikileaks, que es una organización mediática internacional sin fines de lucro, que publica de forma anónima documentos filtrados de contenido sensible. Entonces se filtraron los emails de este señor John Podesta, que tenía con Hillary Clinton, con una organización que ahí yo caché después, nunca lo había escuchado. Cuando estuve investigando, había una organización que se llama... ay, chuta, no lo encuentro, ¿verdad? Sí, Sandler Foundation. Y estuve investigando, estoy como en su página oficial y todo, y como que no hablan de nada en específico, como que dicen que ayudan a la gente a surgir. Cosa que es como nada, si de verdad que traté de buscar,
en su información oficial y nada así como em, que explique verdaderamente lo que hacen. Y también con esta organización se pasaba emails y todo. Y uno de los que más me llamó la atención, que lo encontré en la misma página de Wikileaks, era un correo que le mandó a esta organización a John Podesta. Y resulta que si uno lo lee así, es como súper raro. Aquí yo lo traduje. Lo tengo, y le dice la organización a John Podesta: el corredor de bienes raíces encontró un pañuelo, entre paréntesis, creo que tiene un mapa que parece relacionado con Pisa. ¿Es tuyo? Te lo pueden mandar si quieres. Sé que estás ocupado, así que no tienes que responder si no es tuyo o no lo quieres. Ya, primeras impresiones de ese email, que John Podesta ha confirmado que son reales. No, qué miedito. Qué miedito. Bueno, yo sabía el caso que hay de las pizzas. Yo creo que deberíamos explicarle una cosa para la gente que no entiende cuando hablan de pizzas. En realidad están Sí, hablando de niños. eso quería hablar. Aquí hay muchos códigos que de hecho son del FBI, no se lo inventó la gente, estos existían desde antes que saliera todo este caso. De hecho, por eso Hillary Clinton probablemente perdió la presidencia, porque esto salió justo cuando ella estaba de candidata. Y, y los códigos son hot dog significa niño, pizza significa niña, queso, niña pequeña, pasta, niño pequeño, helado, prostituta, hombre, nuez, persona de color, mapa, semen y salsa, orgía. Pañuelos también es como algo más cultural de la comunidad LGBT, que ellos como que se ponían bandanas de colores que representaban cosas sexuales, ¿cachai? Como que como un código entre ellos. Qué asco de gente. Entonces, si uno toma aquí en el email las cosas así, dice: el corredor de bienes raíces encontró un pañuelo. Seguramente tendrá que ver con, por ejemplo, dependiendo del color del pañuelo, son cosas como BDSM, sadomasoquismo, sexo oral, cosas así. Creo que tiene Ujú. semen que parece estar relacionado con niñas. ¿Es tuya? Si te lo pueden mandar si quieres. Sé que estás ocupado, así que no tienes que responder si no es tuyo o no la quieres. Bueno, tenemos el caso de este tipo que actuaba en Hollywood. Se me olvida siempre el nombre El de que American es Beauty. sí, que él era pedófilo y en un capítulo de South Park hace muchos años se burlan y dicen así como que los va a violar y todo. Creo que es Kenny con Cartman que dicen eso, pero eso significa Kevin que Spacey. se hablaba ya antes. Y Sí. también tenemos este tipo asqueroso que hacía las series de Nickelodeon, Dan Schneider, Oh, el Dan que todos Snyder. saben Oh, que ese tipo es pedófilo y que tiene un fetiche con los pies y que por eso Pero, hacía que patas. Miranda Cosgrove mostrara los pies en la mayoría de sus capítulos. pero no sé si cachabas tú que Kevin Spacey en un momento dio como una declaración, grabó un video y lo subió a internet y se hizo súper famoso el tiro. Porque en el video él habla que si él es culpable hay gente como de alto rango que es mucho más culpable que él, y como que en todo el video él te da a entender que él es como una criatura de lo más bajo en una cadena de gente que se dedica a la wea Sí. así con Se cuática. supone que Hillary Clinton, que Bill Clinton, que Michelle Obama, Barack Obama están todos metidos en el círculo de pedofilia. Y esto también Sí. tiene que ver con la famosa la isla de los pedófilos. Y también por eso se desclasificaron todo y que en realidad los que mandaron a hacer toda esta desclasificación fueron partidarios de Putin, del gobierno ruso. Porque si bien Putin no es ni una santa oveja ni nada, se supone que Putin está en contra del tema de la pedofilia. Porque otros decían que en realidad se había desclasificado porque lo habían hecho para que Trump ganara las elecciones. Pero yo había leído una teoría y había visto varias cosas que hablaban de que en realidad los que desclasificaron esto no fueron los mismos gringos, que fueron los rusos, que fue la Es, inteligencia rusa la que ayudó a toda la desclasificación y que ayudó a Wikileaks durante un tiempo, y era porque no querían más pedófilos al poder después de Barack Obama. es que ese es el asunto, porque
yo había escuchado en varias partes que había muchos líderes mundiales que estaban totalmente opuestos a que saliera Hillary Clinton, y ni siquiera era como por cosas de política, era porque tenían problemas como con ella y todo su círculo, Sí, ¿cachai? porque y de hecho todo el círculo que también tenía unos políticos italianos, que no me acuerdo cómo se llamaba, un político italiano que salió con unas prostitutas que eran cabras chicas y todo, que todo tenía que ver con, es como un círculo de pedofilia, que en realidad lo que mucha gente cree, así como que los Illuminatis, que los poderes fácticos y las grandes facciones, que en realidad son un grupo de pedófilos. Y no solamente ocupan a los niños para pedofilia, sino que piensen cuántos de estas tipas y tipos se enferman y van a tener el órgano, un Y sí, riñón, un pues se pulmón. dedican como a la trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico de personas, todo ese tipo de Sí, cosas son. Y, es terrible. Yo eso, y creo que lo esta teoría otro, es cierta. sí, igual creo que es cierta. Y lo otro es que yo encuentro que conociendo la inteligencia gringa es súper difícil que haya sido un mismo gringo que haya liberado esta información por sí Sí, solo. Sí, Mm. probablemente veía como trabajo de inteligencia de otro país, y el único país que se dedica tanto a la inteligencia como los gringos son los rusos. los rusos. Porque ya después tendría. Es que se supone que está la CIA, la agencia rusa, que no me sé el nombre, y la agencia china, que no me acuerdo el nombre. Que son las tres agencias más grandes del mundo con respecto al tema de inteligencia, que se investigan unos a otros durante todos los días de la semana, todas las horas, todos los segundos. Siempre se están investigando. Y que para tratar de bajarle la campaña presidencial a alguien, tiene que haber sido porque ya estaba quedando la cagada. O sea, Trump es un huevón cagado a la cabeza, sí, Ujú. eso nadie lo está negando, pero quizás qué tipo de depravación o qué tipo de persona era Hillary Clinton, porque mucha gente dice que no, que Trump es lo. Bueno, sí, es un huevón malo, es un huevón de mierda, un huevón racista, un tipo estúpido en su actuar. Imagínense que hay gente peor. Eso lo dejo yo, así como. Eso, y lo otro, que mucha gente que, yo no soy para nada partidaria de Trump, obviamente, pero sí mucha gente que lo ha conocido antes de su carrera política ha dicho que es toda un personaje lo que él inventó para la política y la presidencia americana, que en realidad él es como una persona muy diferente. Y es lo que pasa en muchos países en realidad con sus figuras políticas, porque en realidad generan un personaje para ser como más atractivos para cierto grupo, Sí, ¿cachai? el carisma. El carisma para el grupo de votantes, pero que en realidad no es que ellos piensen así o que sean así como tal. Lo que sí, Trump sí tiene como algunas denuncias de abuso sexual por parte, y tiene una por parte de una menor igual de 14 años. Mm. Sí. Ujú. Pero quizás no era parte del círculo. Es que esa O es la quizá, weá. sí, porque es que eso es lo otro. No es lo mismo, es como lo que dice el actor, po. No es lo mismo un hueón depravado que se acueste con cabras chicas a hueones depravados que estén tratando con miles de menores. Mm. Sí, pues. Porque en la famosa isla de los pedófilos se supone que ahí hay un orfanato con miles de Sí. niños y No, y niñas. en todas Y es partes una del isla que mundo. con suerte tiene 100. Y un orfanato que con suerte tiene 100.000 personas. ¿Cómo así cuadrar los números? Imagínate, pongan esta base. Una isla de personas con 100.000 personas para tener un orfanato con más de 1.000 infantes. Tendrían que estar casi todas las parejas teniendo hijos y dándolos en adopción al momento que nazcan. Entonces, eso es lo que no cuadra. Piensen que, miren, hoy día mismo, no sé si supieron, pero hoy día en la plaza de Concepción, la plaza Lautaro, se hizo una protesta por los niños que se perdieron del Sename, Mm. de los cuales no se tiene registro que se perdieron del Sename de Hualpén. Niños y niñas. No, Y sí, no se tiene ni un registro. Bueno, se borraron mágicamente y desaparecieron todos los registros. Imagínense si en una ciudad tan chica como en Concepción, en Hualpén, se pierden niños, nadie sabe nada y para grupos de personas es tan fácil ocultarlos y ya es de conocimiento público que la red del Sename acá en Chile tuvo prostitución, pedofilia y todo. Había una mujer que estaba de cargo, no me acuerdo cuál Sename, que prostituía a las niñas. Imagínense en países tan grandes como Estados Unidos y que tienen una tasa tan alta de indigentes y de emigrantes. Porque eso es lo otro. Allá ser migrante, ser indigente, si no tenéis seguro social, te cagado. Y nada les va a costar robar niñas y robar niños. Después, más encima esa gente allá ni siquiera la pesca la policía. Allá por tu color de piel ya te discrimina la policía en algunos estados. Imagínense que una familia negra vaya y digan, ¿saben qué? Me robaron a mi hija y la weá, y fue tal familia que es millonaria, son blancos, son muy conocidos. Mm. Salta pa' allá, decente culiado, le van a decir.
Sí, básicamente. Entonces yo creo que esta teoría es como la teoría que más da para hablar el tema de pizza. De hecho, yo me acuerdo que cuando Justin Bieber subió el video, tiró los palos en la fiesta, muchos decían lo van a matar. Porque Sí, piensan que capturaron a un tipo que era pedófilo y lo mataron. Murió y murieron los 7 agentes que lo estaban investigando, eso dio en las noticias. Así como supuestamente 3 se suicidaron y 4 desaparecieron. Pero fueron 7 personas que fueron asesinadas porque no pueden hablar. Porque no estamos hablando, no es como otras veces, no sé, no es como cuando es por un caso de drogas que habla una persona y caen 10 20. Aquí caerían las altas esferas de un país, caerían los dueños de grandes tiendas a nivel mundial, caerían las personas que básicamente están moviendo el dinero. Ese es el detalle del capitalismo. Cuando caen los de arriba, se derrumba todo. Y yo creo que por eso tienen tanto recelo con ocultar estas cosas, porque no les conviene. Piensen que quizás cuántas personas de la CIA están metidas en lo mismo, o cuántas personas de la CIA saben esto y quizás les dicen eso, y que tú sabes que tal presidente o expresidenta es pedófila y no podía hablar de esta cosa. Son como lo que se conoce como los famosos secretos de Estado. Sí. mm, Pero el tema de las pizzas es como el Lo más que cuático yo tengo una de todo. pregunta con respecto al tema de Justin Bieber. ¿Él hizo la canción como para hacerle, como porque él es parte del círculo, o como, o la tiró así como para que se sepa? La tiró para que se sepa, se supone, porque parece que él fue uno de los tantos niños abusados, porque eso es lo otro. También había leído que, ponte tu Disney pasa a las niñas y niños estrellas, así como, no sé, pues hay un millonario que dice, ¿sabes que me gusta esta niña? Yo la quiero, me gusta este niño, yo lo quiero. Los pasan casi como si fueran objetos. Y todos estos niños reciben todo. A Justin Bieber yo me acuerdo que muchos lo odiaban y todo y la weá, pero cuando son niños se ven expuestos a la fama, sufren caleta. Yo me acuerdo Drew Barrymore, cuando era niña, yo una vez vi un documental de ella que ella decía que ella tuvo alcoholismo a los A 10 los años. 12 años, sí, pues sí era 10 años, pendeja sí, y era porque alcohólica. cuando ella actuó en ET, que ella tenía 3 años, y le invitaban a fiestas, y se metía con tipo, y es como, y ella se vio metida en todo el círculo y le costó mucho salir. Yo me acuerdo que también había escuchado unas declaraciones de Adam Sandler haciendo stand-up comedy, que él decía que él prefería actuar en películas basura que eran casi pagadas por él completamente y recuperar los millones que había gastado a meterse con estos tipos que eran grandes asquerosos del mundo. Y se refiere así, los grandes asquerosos del mundo. ¿Cachai? Entonces, se sabe que hay. Piensa en cuánto se demoró en caer este tipo, Phil Cole, este tipo que salía en la Zips con. Que abusó, El... Ay, el... que abusó de muchas mujeres. Sí, sí, Y el... piensen que ahí estaban todos los testigos, Bill estaban todas Cosby. las declaraciones, Bill Cosby, ahí está, mm, sí. estaban todas las declaraciones y así todo alargaron el juicio solo porque era el millonario y era una estrella y alargaron el juicio un montón para poder, y ya que un tipo viejo que ya vale callampa, ya no sirve de nada y ahora recién se están tomando así como acciones legales para meterlo preso. ¿Y cuánto se demoró eso? Años, con todas las pruebas, con todos los testigos, con todo. Imagínense que. Y él era un actor conocido, pero un actor. Imagínense cuando se trata de personas que son de las altas esferas, como expresidente. Es heavy. Esta wea tiene... Por lo menos creo que es verdad. Yo Creo que también es creo que es verdad. verdad. Hay gente que ha desaparecido y como... Ponte tú, mira, hace años pasó el caso, no tiene que ver directamente con esto, pero es como un ejemplo. Hay una cabra gringa que está desaparecida hace como 13 años en Estados Unidos. ¿No es Madeleine? Madeleine No, McCann. no, No, esa, Madeleine no es gringa. esa es británica. Ah, verdad. No, y a la Madeline la mataron los papás. Sí. Se fueron en una sobredosis de anestesia. Ah, pero paréntesis, también hay una teoría de que los que la secuestraron fueron los Podesta. Porque los retratos hablados del secuestrador se parecen caleta a los hermanos Podesta. Yo había Mira, a escuchado ver. la teoría de que hasta pillaron como sangre en el maletero de los papás. Sangre de la niña. La cosa es que hay una cabra gringa que está perdida hace muchos años ya, tiene que, no sé si son 15 o son 20 ya. Y desapareció ella cuando era cabrita y muchos años después varios turistas gringos dijeron
que en su momento cuando ellos fueron a Brasil, la niña se les acercó y les dijo que su nombre, quién era ella, que era ciudadana americana y que ella la tenían secuestrada y la habían vendido a un burdel brasileño como trata de blanca. Y se lo dijo a varias personas porque cuando llegaron a Estados Unidos varias personas dijeron que habían hablado con la niña y por el tiempo después ese burdel se quemó. Y de la cabra nunca más se ha sabido. Entonces, si puede pasar ese tipo de cosas a escalas bajas, ¿cachai? Porque en la Deep Web venden personas. Y se sabe esa Sí. weá. Imagínate lo que pueden hacer las altas esferas, po. Lo que decías tú, lo que puede hacer el Sename, así todo ordinario acá, weón, del nido, lo que hizo con los niños esa weona, imagínate. Ay. Bueno, incluso Qué en mi terrible. colegio me dijeron, o sea, como que había un rumor y parece que incluso fue medio cierto. Mi colegio es masónico, ¿cachai? Y parece que uno de los profes tenía un prostíbulo y llevaba alumnas. No sé a qué, pero parece que Cacha. llevaba alumnas. No sé, mira, yo he conocido grandes desastres que partieron como conspiraciones y después fueron ciertos, como la conspiración de las camionetas negras en Brasil, la conspiración la conspiración que habla de los incendios que han ocurrido acá para el sur porque en realidad quieren instalar lugares de bosque, cosas así. Pero Porque eso quieren yo cacho que apropiarse. lo vamos a dejar para el programa que viene y vamos a hacer un Conspiraciones 2.0, no sé qué les parece. Por supuesto. Hay Yo harto material, encantada. así que de más. Sí. Ya, Dense. entonces, este podcast conspiracionesco, conspiracionista y conspiracionoico, que Conspirativo. le voy a poner también, vamos a despedirlo. Nos despedimos de Saturna. Esperamos tenerte en el podcast que viene, por supuesto. Esperamos tener a Queen también. Esperamos que yo esté vivo y que ni uno de los nos pase nada o que no nos rapte la NASA. Así que ¿O los nos aliens? despedimos. O los aliens, te imaginas que los extraterrestres si están entre nosotros se van a sentir porque hablamos mal de ellos y van a venir a visitarnos así como como el mafioso de los Simpsons. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué andas diciendo que no Algo así. existimos? Así como, ¿me estáis viendo, weón? Soy verde y ojón. Y el weón que cayó en Roswell era mi tatarabuelo, no me humilles. El Tata. Ay, la media bola. Siempre me termino yendo en la media bola. La mi abuela. Ya, pues Ya, sería entonces. Buenas noches, nos Matata. despedimos. Con gusto, buenas Buenas noches, noches. Queen. Muchas Buenas gracias noches, por noches, la Saturna. Saturna. invitación. Nos vemos. Duerman Bye bye. bien. Chao, chao. Chao. Chau.